Buenos días, honorables jurados y docentes. Hoy presentamos nuestra investigación titulada Efectos de los hábitos de lectura de cuentos infantiles en niños de 5 a 7 años en el municipio de Pitalito, Huila. Somos Jenny Milena Quitián Martínez, Diana Marcela Duarte Cardoso y quien les habla, Yeli Dilbet Urbano Tumbajoy. Esta investigación hace parte de nuestra formación en la especialización llamada Desarrollo Integral de la Infancia y la Adolescencia, la cual fue guiada por nuestro asesor Oscar Leonardo Acero Ordóñez. De esta manera, damos paso a nuestro problema de investigación, que es la disminución de hábitos de lectura de cuentos infantiles en niños de 5 a 7 años en el municipio de Pitalito, Huila. Según el Laboratorio de Economía en Educación 2024, Gutiérrez 2024 y Galindo 2022, la falta de un hábito lector impide el enriquecimiento del vocabulario, la mejora de comprensión lectora y el desarrollo de la creatividad, lo que influencia en el desarrollo cognitivo, lingüístico y emocional de los niños. Abordar esta problemática es esencial para diseñar estrategias que permitan fomentar la lectura desde el hogar y la escuela, garantizando que los niños puedan beneficiarse en efectos formativos, dando así distinción de los beneficios específicos de la lectura. Esto nos conlleva a nuestra pregunta de investigación, que son cuáles son los efectos de la lectura. ¿Cuáles son los efectos de los hábitos de lectura de cuentos infantiles en niños de 5 a 7 años en el municipio de Pitalito, Huila? De esta manera, se plantea un objetivo general, que es describir los efectos de los hábitos de lectura de cuentos infantiles en niños de 5 a 7 años en el municipio de Pitalito, Huila, desde la teoría del aprendizaje social. Dando paso a nuestros objetivos específicos, que es el primero, identificar los fundamentos teórico-conceptuales de los hábitos de lectura de cuentos infantiles, que en nuestra investigación se realizó una revisión bibliográfica de estudios previos sobre la lectura de infancia, incluyendo investigaciones que demuestran un impacto en el desarrollo cognitivo y socioemocional. De esta manera, se destacó la teoría del aprendizaje social como marco teórico principal de nuestra investigación. Pasamos a nuestro segundo objetivo específico, que es interpretar cómo los hábitos de lectura de niños de 5 a 7 años de Pitalito, Huila influyen de manera positiva en su comportamiento cotidiano. En nuestra investigación se aplicaron diferentes observaciones a los niños antes y después de fomentar la lectura de cuentos infantiles. Se documentaron cambios en su conducta, tales como mayor concentración, expresión, interacción social y concentración. Además de las encuestas a padres y docentes, donde se evidenciaron que los niños participaron activamente en la lectura, mostrando mayor creatividad. Y nuestro tercer objetivo específico, que es plantear recomendaciones para fortalecer los hábitos de lectura de cuentos infantiles en niños de 5 a 7 años de Pitalito, Huila, lo que se cumplió a partir de análisis de datos donde se identificaron desafíos como la falta de tiempo y recursos en los hogares y las escuelas, que con base en estos resultados se propusieron estrategias concretas para mejorar el hábito lector en los niños y niñas. A continuación, vamos a mencionar la fundamentación conceptual y teórica de nuestra investigación. Para esto es importante mencionar que la lectura de cuentos infantiles es una práctica pedagógica indispensable para el desarrollo integral de los niños. Es por eso que en nuestra investigación quisimos analizar el efecto de los hábitos de lectura en niños de 5 a 7 años, específicamente en el municipio de Pitalito, Huila. Para esto vamos a resaltar tres categorías importantes que sustentan esta práctica. La primera es la lectura de cuentos infantiles. Allí tenemos tres características
y nos mencionan que la estimulación de la creatividad y el aprendizaje, allí la lectura de cuentos infantiles permite a los niños utilizar la imaginación y ampliar su creatividad y su lenguaje. También tenemos la narración como herramienta para fortalecer el lenguaje y nos dice que el cuento es una herramienta de la narración y la narración es un instrumento que nos permite desarrollar en los niños la interacción, el lenguaje y el desarrollo comunicativo. En esta característica también encontramos que están los ambientes inclusivos. Según Ríos, Prado y Andrade, Iruri y Villafuerte, ellos mencionan que mediante la lectura de cuentos infantiles en el aula se pueden crear espacios de interacción y socialización entre los niños. Como segunda categoría, tenemos la lectura de cuentos infantiles en niños de 5 a 7 años. Allí nos mencionan algunas características importantes como las habilidades comunicativas, donde Negrinis, Cuello y González, Gómez y Pacheco y Argomedo nos mencionan que a través de la narración y el análisis de cuentos se puede potencializar el desarrollo y la capacidad para comprender mejor la lectura y para fortalecer y enriquecer ese vocabulario. También tenemos los cuentos infantiles como herramienta pedagógica. Esta herramienta pedagógica es indispensable en el proceso de aprendizaje porque permite a los niños tener de manera integral un crecimiento cognitivo y socioemocional. Y por último, tenemos la expresión oral, donde Gómez y Pacheco, Arana y Oliva, y Negrinis, Cuello y González, estos autores nos mencionan que mediante la expresión oral los niños pueden ampliar su vocabulario, enriquecer su expresión y así lograr tener un mejor desarrollo comunicativo. Como tercera categoría tenemos a niños de 5 a 7 años, específicamente en el municipio de Pitalito Huila. En estas categorías encontramos contexto educativo y social, donde Calderón y Perdomo Cerquera nos mencionan que se han buscado estrategias pedagógicas para fortalecer ese desarrollo comunicativo y ese acercamiento al mundo de la lectura, ya que en este municipio las familias, la mayoría cursaron hasta quinto grado. Entonces se evidencia poca motivación por asistir al colegio, por desarrollar tareas, por leer, por realizar esas actividades educativas que son tan importantes en el proceso de los niños. Nos mencionan también que en una institución educativa realizaron un plan específico de aula donde ellos quisieron fortalecer el desarrollo comunicativo para que los niños lograran tener ese acercamiento a la lectura. Tenemos también la innovación educativa y tecnológica, donde Calderón y Ortiz mencionan que también en una institución educativa de Pitalito Huila realizaron un plan de aula donde quisieron cambiar esas metodologías antiguas que se utilizaban y tradicionales para implementar herramientas digitales donde se lograra promover el desarrollo de la lectura, el acercamiento a ese mundo de la literatura con los niños en la institución educativa. Y por último, encontramos la inclusión y capacidades humanas, donde Álvarez y Ordóñez y Calderón Muñoz nos mencionan que esta inclusión y el interesarse por lo que a los niños les interesa permite que se haya ampliado la comprensión lectora y las habilidades analíticas. Entonces, trayendo esto a nuestra investigación, podemos entender que a través de esos planes de aula y de esas estrategias y políticas públicas que se han desarrollado en el municipio, se ha logrado tener un mayor acercamiento a este mundo de la lectura. También encontramos que nuestra investigación y toda esa fundamentación conceptual se basa en la teoría del aprendizaje social de Bandura. Esta teoría está basada en la observación, la autoeficacia, autorregulación y motivación, que a continuación serán más explicadas a detalle. Pero antes queremos resaltar que los autores mencionados como Rodríguez y Cantero
describen los factores ambientales, personales y comportamentales como esos factores que influyen en los procesos de aprendizaje. Sierra nos dice que el aprendizaje no solo se genera por estímulos externos, sino que también esos estímulos internos inciden en el proceso de aprendizaje. Pascual afirma que según la teoría de Bandura, el aprendizaje también se puede dar mediante los procesos de observación, dando mayor importancia a esos procesos cognitivos que surgen durante ese proceso de aprendizaje. Y Durán resalta que en la teoría de Bandura existen unos factores importantes que son la autoeficacia y la autorregulación, que las veremos más adelante. Para continuar, esta teoría del aprendizaje la dividimos en tres características importantes. La primera de ellas es el aprendizaje por observación. Aquí los autores como Rodríguez y Cantero, Pascual y Boré nos hacen referencia a que el niño aprende mediante la observación y puede tener un modelo de observación, que es cuando observa a un individuo realizar determinada acción. Tenemos también que en esta característica de aprendizaje por observación hay cuatro variantes importantes, que son la observación, la autoevaluación y la automotivación. Entonces, estas características permiten al niño que pueda observar, interesarse por leer y continuar con esa práctica, llegando a la motivación, que es leer de manera voluntaria. Tenemos la motivación y el aprendizaje, otra característica que hace referencia a que la motivación no debe estar separada de los procesos de aprendizaje, porque es lograr que el niño se interese por leer, por querer acercarse a ese mundo de la literatura. Y por último, tenemos la característica de autoeficacia y autorregulación. Esta característica, según Boré, señala que la teoría de Bandura nos dice que la autoeficacia es lograr que el niño se interese por realizar esa tarea, en este caso lectura de cuentos, y la autorregulación que quiera realizar esa tarea a largo plazo, que controle su aprendizaje continuando con ese interés y esa motivación por leer. A continuación, mencionaremos la aplicación y el desarrollo de nuestra investigación, donde realizamos una investigación cualitativa, ya que este tipo de investigación nos permitía acercarnos de manera más efectiva a esa comprensión de la realidad desde la perspectiva emocional, cognitiva y social de los niños. Utilizamos una población de 15 niños de 5 a 7 años que se eligió mediante un muestreo teórico, seleccionando, digámoslo así, los niños que más se acercaban a las características de nuestra investigación. También realizamos unas encuestas a padres y docentes del municipio con el fin de tener una perspectiva más amplia del tema al momento de analizar los datos. Utilizamos como instrumentos de recolección la encuesta, que se realizó de manera virtual a las familias y a los docentes, y la observación directa, que se realizó en un periodo de 3 meses con un intervalo de un mes en cada periodo, es decir, de septiembre a noviembre. Para la técnica del análisis de datos utilizamos el enfoque cualitativo descriptivo. En eh, este enfoque nos permitió interpretar los resultados, codificarlos de manera más acertada y logrando acercarnos a esa captura y esa riqueza de todas las percepciones que logramos obtener desde los diferentes puntos de vista. Respecto a los resultados de este estudio, se permitió demostrar que la implementación de los programas de lectura de cuentos infantiles generaron un gran impacto significativo en el desarrollo integral de los niños y de las niñas. Se logró también evidenciar un aumento considerable en el interés y la participación en la lectura, así como tuvieron mejoras significativas en la comprensión lectora, en la retención de la información, en el desarrollo de habilidades lingüísticas, también en la expresión de sus emociones, en las actitudes sociales y en la capacidad de atención y concentración de los niños en ciertas actividades. Asimismo, también se favoreció el desarrollo de actitudes sociales como la empatía, la cooperación, lo que se resaltó de manera fundamental que la lectura influye en las habilidades sociales de los niños.
Se observó también un incremento en la capacidad de los niños y de las niñas para expresar sus emociones de manera más clara y asertiva. De igual manera, se logró evidenciar que más del 80% de las madres dedican tiempo a leer con sus hijos varias veces a la semana, lo que nos permite afirmar que la lectura se ha consolidado como un hábito arraigado a estos hogares. En los resultados de las encuestas aplicadas a madres y docentes se puede observar que el 80% resaltan la importancia de la lectura en el desarrollo integral de sus hijos y cómo contribuye esta en la disminución del tiempo que pasan sus hijos en los dispositivos electrónicos. Sin embargo, se identifican también desafíos como la falta de tiempo en las familias, la carencia de infraestructuras adecuadas y el material apropiado de las instituciones, lo que limita el acceso a poder tener diversidad en los textos y a crear ambientes poco estimulantes para la lectura en esta población. Otro desafío que a su vez se muestra es la necesidad de la formación docente que sea más especializada en estrategias que les puedan permitir en el fomento de la lectura de los niños. Como conclusiones, en los fundamentos teóricos y conceptuales que utilizamos en este estudio sobre los hábitos de lectura de los cuentos infantiles, se evidencia que estos hábitos no solo favorecen el desarrollo del lenguaje y de la comprensión lectora, sino que también favorecen las habilidades cognitivas y socioemocionales. En este estudio también se ha demostrado la relevancia que tiene la teoría del aprendizaje social, resaltando lo que nos dice Rodríguez y Cantero 2020, quienes señalan que para Bandura el pensamiento es esencial para la comprensión del mundo y el proceso de aprendizaje, por lo que se logró evidenciar cómo los niños sí adquieren conocimientos y comportamientos mediante la observación y la interacción en su entorno familiar y escolar. De igual manera se resalta cuando cierra 2016, demuestra que las conductas de los niños no solo se aprenden a través de los estímulos externos, sino que también se aprenden observando a otros y replicando comportamientos, lo que podemos relacionar con este estudio, ya que se observó que el 80% de los niños que participaron en las actividades de lectura experimentaron cambios positivos en relación a su comportamiento diario. Estos cambios se vieron reflejados en su mayor capacidad para concentrarse, en una mejor regulación emocional y en el aumento en el interés por las actividades académicas y sociales. De igual manera se resalta lo que Iruri y Villafuerte 2022 dicen sobre la lectura, que es una herramienta importante en la educación que permite mejorar las competencias cognitivas, narrativas y de aprendizaje. En este estudio se evidencia el impacto significativo que tuvieron en el desarrollo cognitivo de los niños, ya que hubo un aumento del 80% en la comprensión lectora, en su capacidad para entender, de recordar textos, también en el aumento de su vocabulario, en sus avances de su fluidez lectora, lo cual es un indicador claro de los beneficios cognitivos que se asocian con la lectura cuando se practica de manera frecuente. Este estudio también ha evidenciado que los hábitos de lectura también contribuyen al desarrollo emocional, social de los niños y que muestran una mejora en la capacidad para expresar sus emociones de manera más clara y asertiva. Es aquí donde podemos relacionarlo con lo que Ríos nos menciona, que la lectura de cuentos infantiles es una herramienta que favorece a la convivencia en el aula. Se observó que los hábitos de lectura en los niños cuando fueron más efectivos cuando los padres y los docentes alrededor participaron activamente en ese proceso de lectura. Fueron claves para este proceso, para que fuera con un resultado positivo. El 92% de los padres reconocen el valor que tiene la lectura en el desarrollo integral de sus hijos. Y afirma que también influye mucho en su relación familiar, en las mejoras de esta. Cuando Guilherme Macay Zamora, 2023, nos refieren que la lectura de cuentos infantiles aportan al desarrollo de la creatividad, del pensamiento, de la imaginación, para enriquecer el lenguaje oral y corporal, se conecta con los resultados de este estudio, teniendo en cuenta que se observa un incremento en las actitudes sociales, como lo de la empatía y la cooperación. Por último, este estudio presenta algunas limitaciones como el tamaño reducido de la muestra, la duración relativamente corta del programa de lectura,
Por lo tanto, pues se recomienda realizar investigaciones adicionales con muestras más grandes y con un seguimiento más prolongado para poder evaluar los efectos a largo plazo. Además, sería útil explorar los efectos de la lectura en diferentes contextos culturales y socioeconómicos y así poder comprender mejor cómo las variables externas pueden influir en el desarrollo lector. Se sugiere que tanto las instituciones educativas como las familias implementen actividades que fomenten la lectura, adaptadas obviamente pues a las necesidades y características de los niños. Por último, y para finalizar, es importante resaltar que para este trabajo se consultaron 9 fuentes de tesis y documentos de investigación, 14 fuentes teóricas y libros digitales y 13 artículos de revistas y artículos de investigación que fueron claves para nuestro proceso de investigación. Muchas gracias.